¿vale? Vamos a ver tres cosas. La distancia entre dos puntos, la distancia de punto a recta, esto sería de un punto P a un punto Q, ¿qué distancia hay? Esta sería de un punto P a una recta R, ¿qué distancia hay? Y la distancia entre dos rectas. ¿Vale? Bien, empezamos por la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es muy sencillo de hacer. Pues si nosotros tenemos un punto P de coordenadas P sub 1, P sub 2 y un punto Q de coordenadas Q sub 1 y Q sub 2, pues obviamente la distancia entre ellos es calcular la distancia de P a Q, es calcular el vector PQ y hallar su módulo, es el módulo del vector PQ. Que esto, poniéndolo con coordenadas, es la raíz cuadrada de Q sub 1 menos P sub 1 al cuadrado más Q sub 2 menos P sub 2 al cuadrado. ¿Vale? Luego, la distancia de un punto a una recta, si nosotros tenemos una recta cualquiera, R, y tenemos un punto fuera de la recta, obviamente, P. Entonces, si nosotros trazamos distancias, o sea, si trazamos así segmentos, vemos que la distancia más corta es justamente la del segmento que nos queda vertical a dicha recta. Entonces, esta distancia justamente, voy a dejar de mover la hoja, es la distancia que nosotros vamos a calcular. La distancia de un punto a una recta es la distancia mínima. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues se podría hacer de dos formas. Directamente sin aprender, directamente sin aprender ninguna fórmula ni nada, nosotros conocemos este punto, conocemos esta recta. Esto es conocido. Entonces podríamos calcular el vector director de la recta perpendicular. Entonces, hallar una recta perpendicular a R por el punto P, que pasa por P, ver en qué puntos se cortan ambas, que esto sería el punto Q, por ejemplo. Q es el punto de corte de R y la perpendicular hallada. Y entonces haríamos la distancia entre P y Q, ¿vale? Esa sería una forma. Pero existe una fórmula que nos acorta un poco esto. La fórmula de la distancia de un punto a una recta, si el punto es x0 y 0 y la recta es ax más bi más c igual a 0, viene dada por la siguiente fórmula. Es una fórmula muy facilita. Es la recta en valor absoluto y donde está la x y la y le vamos a poner las coordenadas del punto. A por x sub 0 más b por y sub 0 más c, entre la raíz de los coeficientes de las incógnitas de la recta. Esta sería la fórmula para hallar la distancia de un punto a una recta. Su demostración se basa en lo de la proyección y demás, entonces yo no la voy a demostrar, ni os voy a pedir la demostración ni nada. Está en el libro explicado, está explicado paso a paso. Si alguien tiene curiosidad, que lo mire. Si alguien tiene curiosidad de que se lo explique, pues lo explico más adelante. Pero entrar oficialmente no entra. Y por último, la distancia entre dos rectas. ¿Qué me puede pasar aquí? Pues aquí, obviamente, si yo tengo dos rectas que son secantes, como la distancia hemos visto antes que era la longitud más pequeña, en este caso cuando son secantes la distancia es 0, porque se van a terminar cortando. Entonces esta distancia entre dos rectas solamente se utilizará para calcular distancias cuando las rectas sean paralelas. Aquí deben ser paralelas. ¿Y qué haremos? Pues a mí me dan la recta R ax más bi más c igual a 0 y la recta S ax más bi más d
igual a 0. Estas dos son paralelas, porque como veis, los vectores de directores que tienen son exactamente los mismos. El vector director de R, os lo recuerdo, era menos BA. Y aquí me he destrozado yo y he puesto lo mismo. El vector director de S es menos BA. Entonces, ambas son paralelas. Si C y D fuesen iguales, serían la misma recta y la distancia sería 0. Si son distintos es lo que nos va a marcar la distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Yendo al grano, pues entonces buscamos, tomamos un punto de una de ellas. ¿De cuál? Pues de la que nos venga mejor. Por ejemplo, si lo vemos numéricamente, si R es 2x más y menos 5 igual a 0 y S es 2x más y más 3 igual a 0, pues no sé, lo podemos coger de cualquiera. Si yo digo para x igual a 0, pues para x igual a 0 la y vale 5. Entonces ya tenemos un punto de la recta R. Y entonces lo que tenemos que hacer es de este punto hallar la distancia a esta recta. Entonces la distancia de R a S va a ser lo mismo que la distancia del punto P05 a la recta S también. Y con la fórmula que hemos visto anteriormente, tenemos que sería 2 por 0 más 5 más 3 entre la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto sería 8 partido raíz de 5 unidades. ¿Vale? Racionalizaríamos o lo que fuese. Bueno, la tarea de hoy es de la página 172, 62, 65, 66 y 68. ¿Vale? Si tenemos dudas, me preguntáis y os hago algún ejercicio resuelto o lo que sea, ¿vale?